Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, entraron en posesión del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice la palabra en el versículo 12, no como Caín, habla del hijo de Adán y Eva, el primogénito del matrimonio de Adán y Eva, no como Caín, que era de quién, del maligno. ¿A quién le pertenecía Caín? Al diablo, y mató a su hermano. Donde está el diablo hay muerte. Si hoy estamos conociendo en las noticias mucha muerte, ejecuciones, feminicidios, donde está la muerte está la obra de Satanás. Detrás del escenario de lo natural hay fuerzas espirituales que están golpeando familias, ciudades, naciones. Aquí dice que Caín mató a su hermano, o sea, el diablo usa a una persona, toma su mente, toma su voluntad de la persona para ejecutar la obra de muerte. Nadie puede librarse. La religión no puede ayudar al hombre en ese sentido. Debido al pecado de Adán y Eva, toda la humanidad cayó en pecado. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Por el pecado de Adán y Eva entró la muerte es la obra del diablo, y Jesucristo vino precisamente para deshacer las obras del diablo. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, esto es, de generación tras generación, por cuanto todos pecaron. Por eso tú y yo hemos nacido en pecado, somos pecadores hasta que creímos en Jesucristo, creímos en el poder de la sangre de Jesucristo que nos limpia de pecado. Dios estableció la sangre. Vamos a Levítico capítulo 17, versículo 11. Dios dice en Levítico 17:11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, dice Dios, os la he dado para hacer ¿qué? Expiación, o sea, para que el hombre pecador expíe sus pecados. A través de la sangre del Cordero hay un recubrimiento. Dios estableció el sacrificio de animales para que a través de la sangre de animales el hombre pecador estuviese cubierto, y por lo tanto venga el perdón de Dios. Esto habla de el sacrificio de un animal en sustitución del hombre. Era la muerte que sustituía nuestra muerte, porque la Biblia dice en Romanos, volvemos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es, o sea que toda persona en su pecado debe morir. Entonces tú y yo nacimos bajo sentencia de muerte.
Toda ciudad como Villahermosa está bajo una sentencia de muerte por el pecado. Si en Villahermosa hay prácticas de idolatría, donde en las familias se adoran santos de su devoción, vírgenes, si en una familia hay práctica de brujería, hechicería, si en una familia hay mentira y engaño, hay codicia, avaricia y todo lo que está en la naturaleza del hombre hoy, hay pecado. Y si hay pecado, hay una sentencia de muerte. Por eso, cada ciudad está bajo sentencia de muerte, cada país está bajo sentencia de muerte, todo ser humano nace bajo sentencia de muerte, un bebé nace bajo sentencia de muerte. Ahora somos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Si un niño no ha hecho nada malo, Dios lo toma. ¿Y qué pasa entonces con los niños? Para eso están los padres. Dios responsabiliza a papá y a mamá por sus hijos. Por eso traer hijos al mundo es de gran responsabilidad delante de Dios. No es nada más procrear un hijo, tener un hijo, no. Es asumir la responsabilidad de la salvación de vida eterna para su hijo. Si un padre y una madre no están dispuestos a enseñarle el camino de vida eterna a su hijo, no hay esperanza para su hijo, por muy buena gente que sea el niño y vaya creciendo, por muy buen estudiante que sea y muy buen profesionista que sea y todo el dinero que tenga, cuando muera se va al infierno. Y si nunca conoció a Jesucristo, habrá contaminado a mucha gente en el camino. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. Por eso toda ciudad está bajo una sentencia de muerte. A esto vino Jesucristo. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión en la tierra. Él vino a erradicar el pecado. Él vino a poner el hacha a la raíz. El causante de todos los males, el diablo. El diablo no tiene esperanza de salvación, en cambio el ser humano, aunque nazca pecador, tiene la esperanza de salvación. Se le predica el Evangelio de Jesucristo a los seres humanos, no al diablo. El diablo trata de impedir que tú y yo prediquemos el Evangelio. El diablo trata de impedir que un pecador oiga el Evangelio. Por eso habrá problemas para predicar el Evangelio a los pecadores. Tenemos por eso que orar, que ayunar, que hacer guerra espiritual. El diablo no tiene esperanza, está condenado. En cambio, todo ser humano, por muy pecador que sea, por muy malo que sea, tiene la esperanza de salvación. Ese es el trabajo de la iglesia, llevar el Evangelio de Jesucristo a toda persona, en todo lugar. Estamos aquí por causa de los pecadores. Tú y yo un día estábamos como pecadores hasta que conocimos a Jesucristo y la sangre de Jesucristo nos limpió de pecado. De allí la importancia de lo que es la Pascua. Pascua. Un cordero, el cordero de Dios que tomó mi lugar, tomó tu lugar, era el cordero sustituto quien nos sustituía en la muerte. El cordero de Dios murió en la cruz. La cruz era el lugar de juicio. Todo el pecado de la humanidad, Dios el Padre lo puso en el cuerpo de su Hijo Jesucristo por amor a ti y amor a mí, para que todo el juicio de Dios viniera sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Tú y yo no hicimos nada, no podíamos hacer nada, estábamos por naturaleza cautivos por el diablo, teníamos una naturaleza diabólica. Nuestro ADN estaba ya contaminado en la naturaleza del diablo. Por eso no hay ningún ser humano bueno.
Un día le dijeron a Jesús, maestro bueno. Jesús dijo, hey, bueno solamente mi Padre. De otra manera, bueno Dios. Dios no es un ser humano. El hombre, tú y yo sí somos seres humanos, somos personas. El término hombre en la Biblia es varón y mujer, genérico. Todos los que hemos nacido en el planeta Tierra, en la sangre de Adán, hemos nacido pecadores. Y por lo tanto, la naturaleza de maldad está en nosotros. Y conocimos esa naturaleza en Caín. De pronto la maldad brotó en Caín, el primogénito de Adán y Eva, y mató a su propio hermano. Y esa maldad está en tus genes, en mis genes. Y un día aflorará la maldad. Para algunos a temprana edad, siendo niños, otros adolescentes, otros jóvenes. El diablo usará cualquier situación de la vida para que el hombre pueda pecar, pueda matar, pueda destruir. Y por eso estamos conociendo tanta maldad al tiempo de hoy. Religión, puedes tener cualquier religión en el planeta Tierra y no te cambiará, porque viene en nuestros genes. De allí la importancia de la primera venida de Jesucristo. Jesucristo vino a cambiar. Solamente en Jesucristo puede haber cambio. Y de eso se trata la Pascua. La Pascua es un cambio de muerte a vida, de maldición a bendición. Esa es la Pascua tuya y mía. La Pascua cristiana es Jesucristo en la cruz, el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados para cambiarnos de muerte a vida. Él llevó su cuerpo a la muerte por amor a ti y a mí, cargó con nuestros pecados para que todo el juicio de Dios fuera sobre él. Él cumplió cuando dijo, consumado es. El reino de Satanás había sido destruido. Dios el Padre era testigo de la muerte de su Hijo, y al tercer día Dios el Padre, por obra y poder del Espíritu Santo, lo resucitó de los muertos. Jesucristo resucitó y Él dio conocimiento de la victoria sobre el diablo. Y para que toda la humanidad conociera de que Jesucristo, Él es el victorioso y que el diablo ha sido derrotado, para eso dio Dios nacimiento a la iglesia. La iglesia no es religión, la iglesia no es entretenimiento, no es un club social. La iglesia es el poder de Dios para mantener al diablo bajo los pies. Somos como la policía de Dios, la gendarmería de Dios, porque el diablo está en la tierra, está derrotado. Ahora el poder lo tenemos nosotros. El diablo tiene un poder engañoso, pero el poder que tú y yo tenemos es el poder de resurrección, el poder de victoria. Y Dios espera que tú y yo ejerzamos la autoridad y el poder contra los demonios para mantener al diablo bajo los pies. Por eso cada niño debe ser enseñado, cada adolescente debe ser enseñado, cada joven debe ser enseñado, cada adulto debe ser enseñado, cada anciano debe ser enseñado, porque Dios te ha salvado para que ahora mantengas a Satanás bajo tus pies. De eso se trata la Pascua, que fue en primavera. Primavera es tiempo de alegría, tiempo de gozo. ¿Por qué Dios estableció todo esto en primavera? Hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Primavera es tiempo de alegría, tiempo de gozo. Dice el libro de Cantares, tiempo de la canción. Por eso venimos a la iglesia a cantar, venimos a darle la gloria al Señor, a magnificar su nombre. Dios habita en medio de la alabanza
alabamos a Dios, Él está trabajando a tu favor y a mi favor. Todos los demonios tienen que huir. Por eso ahora tú tienes que estar agradecido a Jesucristo, alabando su nombre, adorando, ofrendando, diezmando, es parte de tu adoración. El sacrificio de Jesucristo representa la ofrenda. Cada vez que tú traes tu ofrenda es un sacrificio que a Dios le agrada, porque estás poniendo a Dios en primer lugar de tu vida, no el trabajo, no el dinero. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Por eso tenemos que recordar lo que es la Pascua. Vamos a Hebreos, capítulo 9. Dejemos que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 23. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Juan el Bautista, al ver a Jesucristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a quitar el pecado. Vayamos a lo que dice primero en el Evangelio de Juan, antes de leer Hebreos. Busca el Evangelio de Juan. Dios mandó al profeta Juan el Bautista. Después de 400 años que Dios no mandaba profeta, manda al profeta Juan el Bautista para preparar la primera venida de Jesucristo. Y este es el mensaje de Juan el Bautista. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesucristo? A quitar el pecado del mundo. ¿Dónde lo quitó? ¿En qué lugar fue donde Jesucristo quitó el pecado? En la cruz del Calvario. Muerte y muerte de cruz. ¿Quién dominaba como Señor en base al pecado, como Señor de este mundo? El diablo. El diablo estaba señoreando en todo el planeta Tierra por el pecado que cometió Adán y Eva también. Así que Jesucristo, Él era el Cordero que iba a quitar el pecado. Ahora vayamos a Hebreos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es, de un cuerpo humano como el tuyo y el mío, Él también, Jesús también participó de lo mismo para destruir, subraya, destruir por medio de la muerte. Este es el gran misterio revelado y la gran sabiduría de Dios, que no lo puede entender la mente humana. El ser humano no puede entender de que una muerte libre de la muerte. No pueden entender de que la muerte trae victoria. Por eso la mente de Dios es diferente a la mente humana. Dios estableció toda una estrategia para derrotar al diablo, y dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Se refiere a una persona, el diablo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. O sea, había un emperador, un rey que gobernaba sobre el planeta Tierra. Debido a la muerte señoreaba en Villahermosa, señoreaba en todo Tabasco, señoreaba en todo México, señoreaba en todas las naciones.
Hasta que hace 2017 años Jesucristo vino con el propósito de deshacer las obras del diablo, de destruir ese imperio de muerte, de destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua. ¿En dónde sucedió esto? ¿En dónde sucedió? En la cruz, en su muerte. Dice aquí en el libro de Colosenses, o sea, la carta de Colosenses, busca ahora Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, los despojó de todos sus poderes, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿En dónde? Entonces, esta es la sabiduría de Dios que no lo pueden entender los seres humanos. Por eso, ¿qué es lo que ha hecho el diablo desde un tiempo atrás? En la celebración de Semana Santa, hacer solamente un espectáculo. O sea, el diablo quiso desvirtuar todo lo que es la obra de la cruz y lo que estableció el diablo en el pensamiento humano, religión. A ver, hermanito, tú puedes venir, no te llamas. ¿Puedes ocupar el lugar de Cristo? ¿Por qué no lo puedes ocupar? No hay persona que pueda ocupar el lugar de Cristo. Y estamos viendo año con año a personas que quieren ocupar un lugar en la cruz. Hacen espectáculo, han hecho religión, todo alrededor de muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿No se les hace a ustedes similar a lo que está sucediendo cada Semana Santa, donde siempre están honrando la muerte? ¿Qué es lo que más se habla en la Semana Santa, en estos espectáculos que hay en algunas ciudades? ¿Qué es lo que más se habla? La muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Entonces, a través de estas prácticas religiosas, el diablo tiene entretenida a mucha gente, aún cristianos con una buena intención. Si el cristiano no va más allá de la muerte, porque la obra de la cruz no termina en la muerte, es un paso. ¿Dónde termina la obra de la cruz? Del otro lado, que se llama resurrección. Este es el nuevo estilo de vida. Este es el cristianismo verdadero. Pero generalmente todo termina aquí. Cristo no está aquí. La cruz está vacía. La tumba está vacía. ¿Dónde mora Jesucristo hoy? Dentro de nosotros. Físicamente está en el cielo, pero en el espíritu, si somos cristianos, mora dentro de nosotros. Amén. Así que la Pascua es muerte para vida. Muerte para vida. Alguien murió por nosotros, por amor a nosotros, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a quitar nuestro pecado, para quitar el derecho legal de Satanás y que ya no seamos hijos del diablo, sino que pasemos a ser ¿qué? Porque si yo recibo a Jesucristo, el Hijo de Dios, paso a ser un hijo de Dios. Eso es transformación y cambio. Miren la gloria del Señor. Aleluya.
La Biblia dice en 1 de Juan que hay dos tipos de hijos, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Por eso predicamos el Evangelio. Tú y yo antes éramos hijos del diablo. Fuerte la palabra, ¿no? Pues si así lo dice la Biblia, pues así lo tenemos que decir. Pero ahora somos hijos de Dios. Por eso necesitamos predicar el Evangelio para que muchas personas cambien de ser de un territorio a otro territorio, de una condición a otra condición. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Jesucristo a eso vino, a sacarnos del territorio del diablo, a hacer una transformación. Esto es un milagro, cambio de naturaleza. Nacimos en una naturaleza diabólica y entramos a la naturaleza de Cristo Jesús. Por eso somos cristianos. Así que la Biblia nos enseña acerca de Jesucristo. Jesucristo vino para rescatarnos del diablo, vino para cancelar el pecado. Dios dio la sangre para hacer remisión de pecados, y la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo, nos ha limpiado de todo pecado. Cuando Jesucristo murió en la cruz, estaba exhibiendo públicamente a Satanás, a todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, a todos los demonios, los estaba exhibiendo públicamente el Señor Jesucristo. Desde la cruz, el Señor Jesucristo le estaba diciendo al diablo: diablo, empieza tu derrota. Cuando Jesucristo dijo consumado es, porque la cruz comenzó a las 9 de la mañana, terminó a las 3 de la tarde, 6 horas Jesús estuvo colgado. Se intensificó la batalla a eso de mediodía, entre 12 del día y 3 de la tarde, cuando todo se oscureció. Era el fragor de la batalla. Eso no lo podían entender los que estaban viendo el sacrificio de Jesucristo. Muchos se burlaban, otros estaban jugando, tirando las cartas, otros blasfemando. Allí estaban representadas todas las corrientes humanas, autoridad, religión, el pueblo. Le decían: eres el hijo de Dios, baja de allí, no quieres ser hijo de Dios. Se burlaban. Pero Jesucristo, a pesar de que estaba recibiendo esa burla, ni los veía ni los oía. Ni los veía ni los oía, porque él estaba en guerra espiritual contra un diablo que tenía que aplastar para que esa gente fuera transformada de gente mala y perversa, de gente criticona, de gente chismosa, de gente que todo lo ve mal, para que se convirtieran en otro tipo de personas. Mientras Jesucristo no regrese de nuevo, todos tenemos oportunidad de salvación. Recuérdalo, el diablo no tiene ninguna oportunidad. Tú y yo sí tenemos oportunidad, ¿ves? Por eso debemos conocer lo que significa la Pascua para nosotros, la Pascua cristiana. Y sobre todo en estas fechas debemos hacer énfasis, porque hay mucha religión allá afuera y tenemos que ubicarnos en lo que es la verdadera Pascua. Jesucristo fue crucificado 9 de la mañana, 12 del día, todo se oscureció.
A las 3 de la tarde, un poquito antes, el Señor pidió perdón por toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Dios te pide a ti y a mí que perdonemos. El perdón nos hace libres, el perdón nos salva del diablo. En el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, empiezo a confesar lo que tu Santo Espíritu me revela de lo que está en mí, y saco como la basura todo ello fuera de mi cuerpo por medio de la confesión. Confieso, Señor, mis pecados, mis errores, mis debilidades, mis malas decisiones que he tomado, toda obra muerta que he hecho y no te ha agradado. Vengo a ti en arrepentimiento de todo ello para pedirte perdón y clamar para que la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi Señor Jesucristo, venga sobre mí ahora y sea limpiado de todo pecado. Tomo decisión en el nombre de Jesús